y a esta hora como que el sol se pone más brillante porque aparece en las pantallas de las plataformas tecnológicas de Huancavilca 830M, la economista Marisol Andrade, la directora ratificada del sistema de rentas internas. La felicitamos, estimada Marisol. Cuando ratifican a una persona y en un puesto tan sensible, una función tan sensible como el servicio de rentas internas, que yo recuerdo antes de que sea el sistema de rentas internas, era la subsecretaría de rentas y en Guayaquil era la dirección de rentas. Y gobierno que cambiaba y cambiaban a todas las autoridades. Y realmente con el debido respeto para los que trabajaron en esas dependencias en su momento, yo creo que incluso las facultades de ciencias económicas y en el caso de la Universidad de Guayaquil, lo recuerdo claramente, los economistas eran formados para ser vistas foradores de aduanas o estos fiscalizadores de renta. El pensum académico cambió a partir de la década de los 70 y el economista ya tuvo un nuevo pensum de científico social, de investigador, ya cambió, ya no fuimos expertos en tributación ni expertos en, en lo que se denomina pues acá eh, el, el aspecto aduanero. No, ya no. Ahora pues ya nos enseñaron todo lo que es desarrollo económico, crecimiento económico, nos enseñaron, a mí me tocó el pensum economía de las empresas, administración y todo esto monetaria, teoría y política monetaria. También me enseñaron política fiscal, o sea, ya fuimos un poquito más completos. Entonces, cuando yo me refiero al servicio de rentas internas, me refiero a una institución, una dependencia del Estado eminentemente técnica. Entonces, cuando estas dependencias se han ido haciendo técnicas, es lo que les falta al Seguro Social, falta al Seguro Social. El Seguro Social debe ser una institución eminentemente técnica también. El servicio de rentas internas no podemos cambiar de la noche a la mañana o todos los días o cada momento a sus funcionarios. Debe cambiarse lo malo, pero lo bueno no. Entonces, cuando usted es ratificada por el presidente Guillermo Lazo, algunos, incluso comunicadores, saltaron al techo. Dijeron, ¿qué? No, lo mismo, es que sé que no hay más. No, no es que no hay más, no hay más. Lo que existe es un proceso y los procesos hay que terminarlos o hay que perfeccionarlos, ¿ya? Hay que mejorarlos y de esta manera pues se va haciendo formal todo. Entonces, por eso la felicito y le quiero hacer dos preguntas. La primera, ese proceso que usted ha continuado, porque para mí comenzó el proceso con la economista Elsa de Mena. Ahí comenzó el proceso. Y ustedes son como hijos de la economista Elsa de Mena, ¿ya? Porque usted es una empleada de carrera. Entonces, ha ido el proceso avanzando, ¿no? Con una pequeña interrupción de otro
economista, mi amigo, yo no niego a mis amigos. Entonces, el Morlaco, que fue incluso compañero mío, fue mi compañero de la Federación Nacional de Economistas, fue mi vocal. Y, y esa fue esa pequeña interrupción, pero después se retomó con los funcionarios de carreras. Llegó Leonardo y llega usted, son empleados de carrera. Entonces, le pregunto, ¿cómo va ese proceso? ¿Cómo va avanzando? ¿No? Y la otra pregunta es, el presidente Guillermo Lasso, cuando él se candidatizó, en una de estas de declaraciones dijo, nosotros tenemos que hacer pagar los impuestos a los que realmente deben de pagar. Y yo conozco algunos grandotes que tienen dinero y que deben de pagar los impuestos. Mi pregunta es, ¿será que el Servicio de Rentas Internas los tiene localizados? ¿Será que ya les está cobrando? ¿O será que le han ofrecido pagar? ¿O será simplemente una declaración política del presidente Guillermo Lasso? Buenos días y bienvenida. Y otra vez felicitaciones, economista Marisol Andrade. Buenos días, Clever, y con todos quienes nos escuchan. Primero quiero empezar agradeciendo por sus palabras. Definitivamente una ratificación implica doble esfuerzo, doble compromiso, y así lo he asumido con gratitud, sobre todo con mucha responsabilidad. Asumí la oportunidad brindada por el señor presidente Guillermo Lasso de continuar sirviendo al país desde el Servicio de Rentas Internas, porque eso es lo que representa, un espacio de servicio al Ecuador. Sin lugar a dudas, durante este tiempo el Servicio de Rentas Internas con su equipo ha venido y hemos venido trabajando incansablemente para alcanzar los mejores resultados en beneficio del Ecuador. Hacia allá estamos nosotros orientados. Usted bien decía, somos una institución técnica que cumple con altos estándares de eficiencia y transparencia. Yo considero que justamente esos resultados por el equipo, a quien me honro liderar, pues han sido valorados y reconocidos. Como siempre, muy respetuosa de los criterios de todos los ciudadanos, pues siempre habrá aquello a quienes pues no les resultó positiva la noticia, a quienes sí lo fue, y de aquellos quienes sí fue positiva la noticia, me han hecho llegar sus comentarios, sus observaciones al respecto, y es pensando en país, es pensando en una continuidad de la gobernanza de la institución por el bien del país. Respecto al tema de la lucha contra la evasión y demás, todos hemos escuchado cómo el señor presidente Guillermo Lasso ha sido enfático en mencionar que la lucha contra la evasión es un eje clave de su gobierno. Usted recordará, Clever, y quienes nos escuchan, que nosotros como Servicio de Rentas hemos venido trabajando con fuerza en herramientas potentes que nos permitan luchar contra la evasión. ¿Cuáles son esas? La una viene derivado de ser parte de foro, de la CAM, justamente el intercambio de información suscrito de Ecuador con varios países del mundo, son más de 130 países del mundo, incluidos paraísos fiscales, para tener ese intercambio de información que, Dios mediante, según ya la notificación que recibamos de Foro Global, pues podremos empezar durante este mismo año 2021. A ello se sumó la otra herramienta potente que la trabajamos desde la Administración Tributaria Ecuatoriana, que fue la firma del acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos. No es un tema menor, es una herramienta potente. Somos uno de los pocos países que ha logrado firmar ese acuerdo de intercambio con Estados Unidos. Al momento, el instrumento como tal está en la Corte Constitucional. Esperemos que salga en el menor tiempo posible de ahí y que pueda pasar ya a las siguientes instancias para que, al ser un instrumento internacional, pues sea aprobado, sea ratificado, y una vez que cuente en la última instancia ya con esa ratificación, un mes después entra en vigencia, y justamente con estas herramientas potentes, pues nosotros potencialicemos, valga la redundancia, fortalezcamos más nuestros controles, y de esa manera pues justamente ataquemos a aquellos sectores, aquellos contribuyentes que lastimosamente
además de la persuasiva, además de tener conocimiento de sus propias obligaciones, pues no han cumplido oportunamente ni verazmente, porque una cosa también es cumplir oportunamente con mi declaración, pero otra cosa diferente es que esa declaración sea veraz, que esa información esté justamente reflejando la propia información, la realidad de la actividad económica y que no se haya subestimado ingresos, se haya ocultado ingresos o se haya sobreestimado gastos y con ello pues se haya cambiado la base imponible, por ejemplo, para impuesto a la renta. Todos estos controles tendrán mayor fortaleza, por supuesto, con estas herramientas potentes con las cuales se ha trabajado. Se ha venido trabajando, no es un instrumento, el intercambio a través de la CAM o el intercambio con Estados Unidos, no son instrumentos que se consiguen de un mes al otro. Ha llevado su tiempo, pero ahora justamente ya es el momento de ejecutarlas. Y además de ello, Clever, nosotros hemos sumado una herramienta adicional que es la implementación de la Dirección de Grandes Contribuyentes en el Servicio de Rentas Internas. ¿Por qué se creó esta Dirección de Grandes Contribuyentes? Justamente mediante el análisis, la aplicación de las mejores prácticas internacionales que nos llevan y con la asistencia técnica de organismos multilaterales que nos han llevado justamente a ese espacio en el cual en febrero quien les habla emitió una resolución justamente para un cambio en el EOP, en nuestro estatuto por procesos, y con ello el 1 de mayo de este año implementamos la Dirección de Grandes. ¿Qué busca esa Dirección de Grandes que cuenta con más de 700 grandes contribuyentes ubicados a nivel nacional entre sociedades y personas naturales? Justamente fortalecer nuestro ejercicio de las facultades, justamente es tener monitoreado y controlado a ese grupo de contribuyentes, como decía, son más de 700 que concentran alrededor del 50% de la recaudación total. Y de esa manera, pues, y así a eso sumado las diferentes estrategias de nuestro programa y nuestro Plan Nacional de Control y alimentados, por supuesto, de las denuncias que diariamente recibimos. Los ciudadanos son los principales veedores. Recibimos denuncias por nuestra página web, recibimos en nuestras ventanillas de ciudadanos que presentan denuncias anónimas y que en varios de los casos pues han terminado teniendo resultados importantes respecto a evasión, por ejemplo, y que la administración tributaria ha logrado determinar a través de la información de terceros. Esto es como un breve ejemplo, una breve exposición, Clever, de hacia dónde vamos, fortaleciendo siempre nuestros procesos de servicio, pero teniendo muy en cuenta que el pilar fundamental de toda administración tributaria siempre va a ser la lucha contra la evasión y es una tarea diaria, permanente aquí y en el resto del mundo. Y esa evasión o ese saldo o ese monto por cobrar ha bajado. Considero que sí, Clever, ha bajado, si bien no tenemos un estudio en el Ecuador que determine cuál ha sido el nivel de evasión en los últimos años, cuál es el nivel de evasión al momento y demás. Hay varios indicadores que nos permiten apuntalar allá. Nadie puede decir que en un país existe cero de evasión, no existen. En ningún país desarrollado no existe cero de evasión. Por eso, justamente, países desarrollados como varios de los que están dentro de Foro, Estados Unidos, que firmó el acuerdo con, con el Ecuador, también están interesados justamente en el intercambio porque luchan contra la evasión. Y cuando decía, hay varios indicadores que reflejan aquello de que se ha ido reduciendo y que ha incrementado la cultura tributaria, viene de la mano, por ejemplo, de aquel indicador que enfatiza en el número de declarantes que lo hicieron oportunamente. Vemos como hace muchísimos años atrás, de cada 10 declaraciones de renta, por ejemplo, naturales, teníamos que apenas 2 contribuyentes de cada 10 lo hacían a tiempo. Ahora, con las declaraciones también pues están en línea con información sugerida, es mucho más fácil realizarlo, ha permitido que los contribuyentes de cada 10 que tienen la obligación de presentar, de enviar su declaración, 9 ya lo hacen voluntariamente. Ello demuestra pues también que esa cultura tributaria se ha incrementado. Sabemos que hay un camino largo por recorrer y repito, eso es aquí y en el resto del mundo. Las planificaciones nocivas que hemos tenido en los últimos años, la que tenemos ahora y las que tendremos mañana, jamás serán las mismas y para eso la administración pues está en constante innovación, está fortaleciéndose también con las mejores experiencias de los otros países. Actualmente, Clever, estamos con una asistencia técnica,
Hemos apostado mucho ante la realidad, por supuesto, de los recursos de presupuesto y demás. Hemos apuntado durante todo este tiempo y lo seguiremos haciendo con fuerza a la asistencia técnica internacional, asistencias técnicas no reembolsables, asistencias que vienen de la mano también justamente de otras administraciones, y me quiero referir en este espacio a una asistencia técnica que lo estamos recibiendo de parte del CIA, del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, del cual el Ecuador es parte del Consejo Directivo y que siempre estaré agradecida por el apoyo que estamos recibiendo. Con el CIA y con la Administración Tributaria Chilena estamos trabajando de la mano en este momento, estamos con esta asistencia para renovar nuestro modelo de gestión de riesgos aplicando las mejores prácticas de los otros países y con ello pues también fortalecer nuestras técnicas, nuestras herramientas de detección y todo eso apunta justamente a la lucha contra la evasión. Y lo que quiere saber el oyente de Huancavilca, porque aquí hay muchos empresarios que escuchan el programa, y por qué no decir los contribuyentes. El ministro de Economía, Simón Cueva, ha declarado a los medios de comunicación que entre el mes de agosto y el mes de septiembre estará listo el documento reformatorio a la ley de régimen tributario y código, pero que lo consensuará. La pregunta que le hago a la directora nacional de rentas internas, ustedes que son los llamados a presentarle, no sé, varias simulaciones de reformas, ¿para dónde va la luz, como se dice? ¿Para dónde va esto? Cuéntenos. Sí, Clever, como usted bien menciona, tiene muy claro el panorama de la intervención del Servicio de Rentas Internas en cualquier proceso de reforma. El Servicio de Rentas Internas da su apoyo técnico en este análisis, en esta discusión de reforma, brindando, como siempre, las mediciones de los impactos fiscales que sirvan para tomar las mejores decisiones. Palabras simples, calcular el impacto en positivo o en negativo de una u otra decisión. Frente a aquello, pues hemos venido trabajando en conjunto con el equipo de gobierno, con el Ministerio de Economía y Finanzas, justamente en este proceso. No quiero ni puedo adelantarme a dar detalles, no soy yo la llamada a dar esos detalles de la reforma por varios motivos. Primero, porque se está discutiendo a la interna. Ustedes le han escuchado tanto al ministro de Economía como al presidente de la República enfatizar en diferentes aspectos y de manera particular en este momento me refiero a la reforma, que al ser el gobierno de diálogo, cualquier decisión que se proponga no será sorpresiva, va a ser abierta, va a ser discutida, va a ser explicada antes de enviar el proyecto de reforma justamente a la Asamblea Nacional por parte del presidente de la República como corresponde, va a ser puesta en conocimiento de toda la ciudadanía para la discusión correspondiente. Básicamente, la tranquilidad que debe tener el ciudadano, el ecuatoriano, es que justamente para alcanzar esa equidad, la solidaridad para los ingresos del Estado que son tan necesarios, pues se apuntala a que el apoyo venga de quienes más tienen, de quienes incluso han tenido resultados positivos durante la época de la pandemia, que no son todos, por supuesto, es un grupo, pero la mayoría pues ha perdido, ha tenido resultados negativos y frente a aquello quienes tienen, quienes han ganado, pues son quienes deberán apoyar y esto está sucediendo aquí en el resto del mundo en donde se discuten impuestos, por ejemplo, post pandemia de quienes han tenido utilidades y demás. Y esos recursos de quienes más tienen deben ir justamente a proteger a los más afectados. Repito, se generarán consensos para aplicar estas reformas y en su debido momento, pues el mismo ministro de Economía será quien pueda explicar y transparentar justamente cada uno de los puntos que se contenga en este borrador de reforma, y digo borrador porque pasará primero a una discusión de la ciudadanía en general y luego será enviado el proyecto final a la Asamblea a través del presidente de la República. Bueno, lo que sabemos, Marisol, es algo que fue público, que en la crisis que tuvimos el año pasado, los únicos que tuvieron ingresos son los supermercados, o sea, todo lo que se llama comidas, los laboratorios, las boticas o farmacias, y para descontar. Entonces, los dedos de la mano sobran para esas personas o esas empresas o corporaciones que tuvieron ingresos y que incluso tuvieron utilidades.
Pero más allá de todo esto, Marisol, lo que se quejan los contribuyentes, los grandes, medianos y todos los que aportamos al servicio de rentas internas, es el exceso de trámites o el exceso también de impuestos. Vamos a simplificar un poco los impuestos, la consulta. También aquí eso está dentro de la discusión, Clever, justamente la simplificación, la simplicidad, la progresividad, son principios que estarán rigiendo esta reforma tributaria. Y yo quisiera hacer un breve comentario respecto al exceso de trámites y al exceso de impuestos. Claro, el exceso de impuestos visto desde el ámbito de los contribuyentes que tiene que ser revisado a través de una reforma legal. Y desde el exceso de los trámites, eh, a ver, ahí hay que hacer un poco de distinciones, porque cuando nos reunimos, cuando escuchamos a varios contribuyentes y sectores y demás, nos encontramos con que, por ejemplo, no han sabido que ya podían eh, suspender su RUC en línea, no sabían que podían ingresar sus trámites electrónicos, no sabían que incluso no necesariamente pues deben utilizar ese canal electrónico para el ingreso del trámite, sino que pueden acceder al mismo a través del SRI en línea. Es decir, cada uno de esos cambios a veces son desconocidos por la ciudadanía y quería hacer este comentario porque justamente a veces nos referimos a que hay un exceso de requisitos, hay un exceso de trámites, cuando en realidad más bien se ha caminado hacia esa simplificación, hacia entregar al ciudadano todos nuestros servicios están en línea, todos nuestros trámites son electrónicos, pero claro, siempre debemos tener en cuenta que hay requisitos, por ejemplo, que la norma nos establece a exigir y que no podemos dejar de hacerlo. Frente a aquello, no, tampoco es que en este espacio quisiera decir que todo está simplificado o que no hay espacio de mejora. Siempre, Clever, siempre, y eso lo tengo muy en cuenta y mi equipo también, siempre hay una oportunidad de mejora. Y para ello se están haciendo talleres durante todas las semanas desde la Dirección Nacional de Asistencia al Ciudadano con los diferentes sectores, los pequeños, los medianos, los grandes, para poder identificar qué otros espacios de mejora desde el lado del contribuyente, visto desde el lado del contribuyente, son necesarios para aplicar en la administración tributaria y conforme los recursos, la capacidad que tenemos, pues podamos ejecutarlos. Ese pequeño comentario quería hacer respecto al un ámbito que es de trámites y al otro que corresponde justamente a lo de los impuestos. Recordemos también, Clever, que con ustedes lo hemos conversado en algunos espacios, que es necesario, por ejemplo, la optimización del gasto tributario. Vemos que dentro del gasto tributario hay ciertas deducciones, hay ciertas exenciones, hay ciertas exoneraciones que quizás no están cumpliendo con el fin último para el que fueron creados o que en su momento lo cumplieron, pero con el paso del tiempo ya no es necesario cumplir con ese objetivo, ya la situación incluso es diferente y que también generan un gasto para el presupuesto general del Estado refiriéndome a que son ingresos que deja de recibir el Estado a través de esas exoneraciones, de esas deducciones y demás. Claro está, sin topar en ningún momento, por ejemplo, en algún espacio yo escuchaba que decían, o sea, que lo que plantean es quitar la tarifa 0% de la canasta básica. Por supuesto, jamás, ni siquiera se lo ha pensado. Sería irresponsable hacerlo. Eso no está ni siquiera en la mesa de discusión. La tarifa 0% de la canasta básica, de los servicios y demás, eso se mantendrá como tal, pero hay otros componentes en otros sectores, otro tipo de deducciones y demás, que sí están siendo revisadas y que están dentro de la mesa de discusión justamente de la reforma, dentro de esa optimización del gasto tributario. Marisol, está en la mesa de discusión, de análisis, las exenciones tributarias, el IVA, por ejemplo, el mismo impuesto a la renta, la misma base imponible, la mínima. Por lo menos yo creo que sí debería de subir un poquito, yo digo un poquito, la base imponible, la mínima, solamente por un hecho. O sea, para ponerle un poco más de dinero a las clases populares, a la clase baja, quizás para eso. Porque hoy por hoy ya la base está muy baja, yo diría, nada más.
Y eso en la mesa, entonces pregunto, está revisándose, está analizándose el IVA, se está analizando las exenciones, se está analizando el mismo impuesto a la renta, qué otras cosas se están analizando para afectar a la nueva ley o a la ley reformada de educación. Clever, como mencionaba, son varios aspectos que se están discutiendo. Nosotros como Servicio de Rentas Internas venimos calculando varios impactos de algunas decisiones, de algunos escenarios que se requieren para la toma de decisiones. Lo que hay que tener claro es que si bien se están revisando todos los impuestos, se están revisando toda la estructura del sistema tributario, no es menos cierto que en ningún momento se está pensando en subir tarifas de ninguno de los impuestos. Eso hay que tener claro. Vuelvo y repito, yo decía hace un momento, se está trabajando en un análisis de la revisión del gasto tributario. Se está trabajando en un espacio justamente de identificar aquellos sectores, y esas son cifras, ahí es donde entra el trabajo del Servicio de Rentas Internas, de entregar esas cifras respecto a escenarios como lo que usted mencionaba, quiénes fueron los que tuvieron resultados en verde, en positivo, en utilidad el año anterior, qué sucedió, cuáles son las otras actividades por su actividad en los dos últimos años, en el último año de manera particular en el 2020. Hacia allá está enfocado el análisis, repito, con simplicidad, con igualdad, con progresividad. Eso es importantísimo. La progresividad es uno de los principios que rige el sistema tributario ecuatoriano demandando desde la Constitución, y también pues en este espacio de reforma está plenamente concebido aquello que en todo espacio estará siempre presente, la progresividad. Bueno, yo me alegro que se esté revisando esto y más me alegro cuando usted dice no va a haber incremento de las tarifas. No Sí, lo va a haber. Clever, como yo mencionaba hace un inicio, yo no soy la persona indicada para ser la fuente oficial de mencionar. No obstante, pues como ustedes le han escuchado tanto al presidente de la República mencionar que él no incrementará impuestos, al ministro Cueva también en sus intervenciones, pues también me apuntalo hacia allá, efectivamente, de que no hay creación de impuestos, no hay incremento de tarifas como tal en el ámbito general, sino más bien la optimización del gasto tributario, de identificar qué espacios existen para que aquellos que más tienen, considerando que son los niveles más de más arriba, sean los que puedan aportar para que justamente los sectores más afectados, los desprotegidos, pues tengan una atención desde el gobierno nacional. Y sancionar ejemplarmente a los evasores. Ejemplo, estos que emiten facturas falsas. Así es, Clever. Mire, dentro de ese proceso de las empresas fantasmas que se lo ha venido trabajando durante los últimos años, existe identificado un número de empresas fantasmas como tal, dentro de lo cual son alrededor de 1.024 empresas fantasmas que ha determinado, que ha identificado el Servicio de Rentas Internas. Son aproximadamente 3.000 millones en facturas falsas, el monto de las facturas falsas, que no necesariamente esos 3.000 millones terminan derivándose en impuesto a pagar o que se ha dejado de pagar. Hago esta aclaración importante, necesaria, de lo cual el Servicio de Rentas Internas ha gestionado en lo que corresponde a impuestos, porque no, ahorita les voy a dar la cifra de lo que hemos gestionado como Servicio de Rentas, que son alrededor de 920 millones durante los últimos años, respecto a los impuestos que se han dejado de pagar a través de este esquema de las empresas fantasmas, aquellos clientes que hicieron uso de esas facturas falsas de las empresas fantasmas y que defraudaron al Estado. Por eso no se puede hacer una relación de que 3.000 millones en facturas falsas representa 3.000 millones que se ha dejado de pagar. No es así. Esos 3.000 millones corresponde al monto de las facturas falsas, sobre lo cual, identificando las tramas, identificando cada uno de los casos, son alrededor de 90.000 controles efectuados por parte del Servicio de Rentas Internas durante los últimos años, justamente en este proyecto de las empresas fantasmas, de los cuales son alrededor de 11.000 contribuyentes que han regularizado, refiriéndome a la regularización, a la presentación de su declaración sustitutiva, corrigiendo los errores y pagando el valor que les corresponde, o a su vez,
luego del proceso de control de esas 90.000 actuaciones de control que ha efectuado la Administración Tributaria, pues los contribuyentes han pagado el valor y también hay otros montos que están en proceso de impugnación, Clever. Yo digo, son 920 millones que el Servicio de Rentas Internas ha gestionado respecto a la trama de las empresas fantasmas. Pero claro, dentro de aquel valor están aquellos montos que han sido pagados directamente por el contribuyente, repito, a través de una sustitutiva o aceptando ya el acta de determinación, la liquidación de pago que la Administración Tributaria le notificó, o como es su derecho y está establecido en la norma, impugnó y está en esa instancia, frente a lo cual pues la Administración Tributaria está atenta, presentando los documentos que corresponden en la instancia de la impugnación, esperando el resultado, por ejemplo, de los señores jueces, frente a lo cual, en el caso de ser positivo para la administración, pues el momento que se haga firme esa deuda, iniciará la respectiva acción de cobro. A ello se suma, Clever, que en todos estos casos están presentadas denuncias penales, porque hay que tener claro que el presunto delito de defraudación, no, el pago no le exime de la responsabilidad. Y frente a aquello, en cada una de las direcciones provinciales y zonales de la Administración Tributaria del Ecuador, se han presentado las denuncias penales correspondientes en estos casos y ya será la justicia quien determine efectivamente pues la responsabilidad para cada uno de los autores en estas tramas identificadas. Y vale decir al público oyente que el Servicio de Rentas Internas es el ejecutor de las políticas emanadas desde el Ministerio de Economía. Es el ejecutor. Obviamente es también el SRI el que tiene que atender las consultas, porque el ministro de Economía no es precisamente experto en tributación. Ya pues, ya lo dijimos, esto es técnico. Para sentarse a dirigir o a sentarse a trabajar en el SRI, ya tienes que haber estudiado así concretamente tributación. Mire, tengo yo algo que decirle, Marisol. Yo hice una maestría en tributación, pero como el mundo cambia y yo no ejerzo todos los días esto, entonces ya tengo que estudiar otra vez la maestría, ¿no? Así es el tema tributario. Esa es la verdad. Claire. Así es, cada día nos encontramos con casuísticas diferentes. Usted decía, el Servicio de Rentas Internas es el ejecutor. Efectivamente, el Servicio de Rentas Internas es el ejecutor de la política tributaria, de la política fiscal, es quien debe, por las facultades asignadas mediante la ley, quien debe controlar, quien debe cobrar lo que dice la ley. Cualquier cambio, cualquier reforma, pues tiene que ser realizado a través de aquello. Yo siempre digo, no somos los hacedores de la norma, nosotros participamos dentro de la reforma con los impactos fiscales y demás, pero nosotros sí tenemos esa gran obligación, esa gran responsabilidad, justamente de ejecutar lo que nos corresponde, que está determinado en la ley. Cuando usted decía el tema de las consultas, pues sí, efectivamente, dentro de una de nuestras obligaciones está el de atender las consultas vinculantes, los recursos de revisión, los reclamos, es decir, todos los trámites que están establecidos en el campo tributario y que, pues, de acuerdo a delegaciones que se han otorgado, los directores zonales provinciales los vienen atendiendo dentro de los plazos legales establecidos, y en el último caso que usted mencionaba de las consultas vinculantes, pues quien debe atender sin poder de delegación es la máxima autoridad. Quien les habla pues atiende diariamente consultas vinculantes de los contribuyentes que justamente en algunos casos toman un tiempo adicional por la casuística, por la especificidad, por la especialidad que requiere cada una de las consultas presentadas por los contribuyentes, y como su nombre lo indica, es vinculante para ese contribuyente que está presentando la consulta. Definitivamente el Servicio de Rentas Internas es el ejecutor y también el proveedor de insumos para elaborar, en este caso, una reforma tributaria o para mañana crear una resolución, una cosa así. Lo único que le quisiera pedir, sugerir, que los trámites aquí en Guayaquil me han dicho que están muy, no sé,
a lo mejor falta un par de personas que ayuden a evacuar más estos trámites físicos que llega a la gente. Usted sabe que esto es cultura, todavía la gente no le cabe en la cabeza que hay que entrar al computador y trabajar en línea, resolver en línea. Entonces la gente quiere ir expresamente a la ventanilla. Esto es no solamente en el SRI, en los bancos es una cosa parecida. Bueno, eso, una sugerencia. Y el resto, eh, vamos a ver qué pasa, porque el Ecuador está lleno de limitaciones y de deudas. Y también está lleno de la falta de cultura del pago, cultura de pagar a impuestos, cultura de un poco de... Me alegro saludarla y también me alegro que el presidente de la República vaya a cumplir con su palabra de que no va a aumentar. Un abrazo para usted y éxitos en su labor. Muchas gracias, Clever. Siempre es importante estos espacios de diálogo, de información a la ciudadanía. Será tomada en cuenta su sugerencia. Únicamente para cerrar, ahí quisiera hacer algunos comentarios. Usted decía, sí, hay gente que no quiere utilizar el canal virtual, el electrónico, quiere ser atendido en presencia en las ventanillas. Hay que tomar en cuenta que tenemos aforos reducidos por el tema de la pandemia. No podemos hacer ingresar a todas las personas dentro de áreas, pero ustedes pueden ver que las acciones que se han tomado de mejora han permitido que ya se vaya reduciendo justamente esas filas, que tengamos atención oportuna. También no es menos cierto que la capacidad operativa no es la que se requeriría frente a la demanda de los ciudadanos en los diferentes aspectos, no solo en la atención en el ámbito como tal de declaraciones de consultas y demás, sino también en todos los otros procesos de devoluciones y de reclamos. Pero la administración tributaria, su equipo siempre comprometido, pues venimos atendiendo, cumpliendo con nuestras funciones, incluso fuera del horario establecido, frente a las necesidades de los propios contribuyentes, y hacia allá iremos caminando siempre. Muchísimas gracias por su sugerencia, será siempre bienvenida y un gusto haber conversado en este espacio con usted para el bien de la ciudadanía, para mantenerla informada. Yo siempre digo, quien es servidor público tiene esa obligación de rendir cuentas, de informar a la ciudadanía, y qué mejor que en estos espacios. Un buen día, Clever, para usted y para todos quienes nos escuchan. Éxito, dígale viva Guayaquil, pues estamos de viva Guayaquil, viva Guayaquil. Pasó, los mejores deseos para esa hermosa ciudad. Que le vaya bien. Gracias, hasta luego, Clever. Hasta luego.